vamos a proceder a realizar un vendaje funcional para el ligamento cruzado anterior. Para ello es necesario restringir la hiperextensión y rotación interna de tibia con respecto al fémur. En primer lugar vamos a observar la zona donde se va a realizar el vendaje, limpiando esta con alcohol para eliminar sudor, grasa, etc. En caso de herida o zona sensible como cicatriz, protegemos con vaselina o FUAN. El anclaje proximal lo colocaremos en el límite entre el tercio medio y el tercio distal del cuádriceps, dando una vuelta al perímetro del muslo. El anclaje distal se coloca sin tensión por debajo de la tuberosidad tibial, dando una vuelta al perímetro de la pierna. Los anclajes los realizaremos con venda elástica para no comprimir el músculo. A continuación colocaremos las tiras activas. La primera tira activa la pondremos para limitar la hiperextensión de forma longitudinal, con origen desde la parte móvil de la articulación o anclaje distal hasta el anclaje proximal. Dándole una tensión, la cual dependerá de lo que queramos limitar el movimiento. La segunda tira activa limita la rotación externa tibial con respecto al fémur. Se inicia en la parte anteromedial de la cresta tibial, rodeando externamente la articulación hasta el anclaje proximal en su parte posterointerna. La tercera tira activa limita la rotación interna tibial con respecto al fémur. Se inicia en la parte anteroexterna a la cresta tibial, rodeando internamente la articulación hasta el anclaje proximal en su parte posteroexterna. La segunda y tercera tiras activas se cruzan por encima del hueco popliteo. Ambas limitan la hiperextensión y el movimiento de cajón anterior de la tibia con respecto al fémur.
pondremos más o menos tiras activas en función de la resistencia al movimiento que queramos aplicar con el vendaje. El uso de banda elástica o tape rígido para colocar las tiras activas ofrecerá más o menos limitación en la movilidad de la articulación. El empleo de uno u otro material dependerá del momento en el que se encuentre el paciente durante el desarrollo del tratamiento. Por ejemplo, utilizaremos tape rígido en la fase de posinmovilización y banda elástica en la fase de readaptación a la actividad normal del paciente. Por último, cerramos el vendaje y comprobamos su funcionalidad. Se abordará la retirada del vendaje por la parte segura,